Buenas tardes, colegas. OpenCiencia, cumpliendo con su compromiso de formar a equipos editoriales e investigadores, ha creado este video tutorial para mostrar lo que es la indización de revistas académicas. Seguramente muchos de ustedes, siendo investigadores, han oído hablar de publicar en revistas indizadas, que una revista es indizada y otra no. Sin embargo, muchos de ustedes tienen dudas al respecto. Asimismo, los colegas editores que se inician en el trabajo editorial no saben qué es lo que hay que hacer para indizar a una revista, cómo es el proceso de indización, si es importante o no. Por esta razón y para despejar dudas, hemos creado este video tutorial. No solo vamos a ver los conceptos básicos, sino que también vamos a explicar el proceso de aplicación para indizar a la revista, a directorios académicos, indizadores importantes. Como introducción, vamos a ver los conceptos básicos para entender a lo que nos referimos en este video tutorial. ¿Sí? Vamos primero a ver lo que es un índice. ¿Qué es un índice? Un índice es una lista de ítems que están agrupados cumpliendo un cierto propósito. Por ejemplo, una lista de palabras ordenadas alfabéticamente que nos indica la página en la que está escrita la palabra. Asimismo, un índice es una lista de aspectos agrupados que indican la presencia de algo. Entonces, ¿qué es un índice de revistas? ¿Qué es exactamente un índice de revistas? Un índice de revistas es una lista de revistas organizadas por disciplina, tema o tipo de publicación. En el ámbito de las publicaciones académicas, se escucha con frecuencia que las revistas incluidas en índices o revistas indizadas son de mejor calidad que aquellas que no lo están. Sin embargo, existen diferentes tipos de índices de diferente reputación, y la calidad de las revistas no está basada únicamente con cumplir requisitos de forma para pertenecer a estos índices. Repito, la calidad de las revistas no está basada únicamente con cumplir requisitos de forma para pertenecer a estos índices. Es importante enfatizar esto. La calidad de las revistas tiene también que ver con cuestiones de fondo, como la calidad de los productos de investigación que publican. Si, por ejemplo, los productos de investigación no cumplen con requisitos mínimos de rigurosidad científica, transparencia, presentan fallos metodológicos importantes, errores en los análisis, etc., estos manuscritos no deberían nunca ser publicados. Esto es porque estos manuscritos tuvieron que haber sido rechazados por el editor en un inicio o no haber sido recomendados para publicación por los pares evaluadores. Los índices de revistas no llegan tan profundo a evaluar las cuestiones de fondo de las revistas. Por tanto, no se puede decir que las revistas incluidas en índices son de mejor calidad que aquellas que no lo están. Sin embargo, esto no quiere decir que los índices de revistas sean malos. Tampoco quiere decir que los equipos editoriales de revistas no deban hacer el esfuerzo en pertenecer a los índices de revistas. Cumplir con requisitos de forma para pertenecer a estos índices es un primer paso para evaluar si algunos aspectos del trabajo editorial que se ha estado haciendo es el adecuado. Sin embargo, no lo es todo. Los equipos editoriales deben prestar atención a las cuestiones de fondo y ver si se está cumpliendo con el objetivo de diseminar el conocimiento científico libre de errores. Vamos a ver los tipos de índices de revistas que existen. Sí, existen tres tipos de índices. Los primeros encontramos los motores de búsqueda generales, también encontramos los motores de búsqueda académicos y también existen las bases de datos académicas de indización generales y por disciplina. Vamos a ver primero los motores de búsqueda generales. ¿Qué son exactamente los motores de búsqueda generales? Los motores de búsqueda generales
Son programas que buscan e identifican ítems, por ejemplo, revistas o artículos, en una base de datos general en base a palabras clave o caracteres especificados por quien hace la búsqueda. Muchos académicos usan más y más motores de búsqueda generales para buscar productos de investigación y llevar a cabo investigación. Asimismo, muchos autores de manuscritos quieren saber si sus manuscritos aparecen en los motores de búsqueda y si son fácilmente accesibles para profesionales y público en general. En otras palabras, que sus manuscritos no solo aparezcan en las bases de datos académicas. No importando en cuál base de datos académica e indizadora se intente pertenecer, es muy importante que se tenga como prioridad aplicar para que la revista se indice en los motores de búsqueda generales. El beneficio principal que se tendrá será una mayor diseminación de los productos de investigación que la revista publique. La facilidad en la aplicación a este tipo de índices se basa en lo siguiente. Los requisitos son pocos y la indización es muy rápida. Respecto a los requisitos, se solicita que el sitio web de la revista tenga un mapa del sitio y que el sitio web esté abierto a rastreadores de contenido que usan los motores de búsqueda para extraer información. Asimismo, los artículos deben de tener su propia página web y metaetiquetas HTML, entre otros. Relativo al tiempo de indización de la revista en la base de datos de motores de búsqueda, este proceso es muy rápido si se cumplen con los requisitos. Un ejemplo de motores de búsqueda generales es Google. Vamos a ver los motores de búsqueda académicos. ¿Qué son exactamente los motores de búsqueda académicos? Son programas que buscan e identifican ítems, por ejemplo, revistas o artículos en una base de datos especializada de contenido académico, en otras palabras, en base a palabras clave o caracteres especificados por quien hace la búsqueda. Los motores de búsqueda académicos se han vuelto populares en la comunidad académica no solo para buscar productos de investigación, sino que también para obtener métricas. Los motores de búsqueda académicos surgieron para permitir un acceso más fácil y rápido al conocimiento científico, indizando los metadatos de artículos de todo tipo de revistas en diferentes disciplinas. Los requisitos para aplicar a este tipo de índices son los siguientes. El primero es cumplir con los requisitos para aplicar a los índices de motores de búsqueda generales que ya vimos con anterioridad, y también cumplir con requisitos adicionales específicos del motor de búsqueda académico. De los requisitos adicionales específicos del motor de búsqueda, por lo general se pide el texto completo de los artículos. Esto puede ser en PDF, en HTML u otro formato. Los artículos deben de tener su título, autor y referencias respectivas. Los motores de búsqueda académicos tienen ciertos controles de calidad para asegurarse que los sitios web de revistas que van a indizar son de índole académico. Por tanto, hay que asegurarse de cumplir los requisitos que piden. Por lo general, la inclusión de las revistas en motores de búsqueda académicos requiere de mayor tiempo y preparación. Un ejemplo de motores de búsqueda académicos es Google Académico. Ahora vamos a ver las bases de datos académicas de indización. Estas pueden ser generales o por disciplina. ¿Qué son exactamente estas bases de datos académicas de indización generales y por disciplina? Bueno, son básicamente bases de datos especializadas creadas por agencias de indización, por ejemplo, Scopus o DOAJ, ¿sí? En las que se incluyen títulos, por ejemplo, revistas, conferencias, resúmenes, etcétera, que cumplen ciertos requisitos de inclusión. En los últimos años, las agencias de indización se han puesto de acuerdo en solicitar ciertos requisitos de inclusión que han salido básicamente de principios de transparencia y buenas prácticas editoriales. Sin embargo, eso no implica que cada agencia de indización
pida ciertos requisitos de inclusión diferentes. Además, cada agencia de indización tiene una reputación diferente. Pero si hablamos de indización, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué significa exactamente indización? Indización significa que también una publicación está ubicada y protegida en un lugar o repositorio y disponible para ser usada en el futuro en caso que la publicación cese. En el pasado, ordenar revistas por disciplina, tema u otro tipo de publicación en bases de datos era más fácil para garantizar su ubicación y protección para el futuro. Sin embargo, cuando surgió la Internet, hubo un crecimiento exponencial de publicaciones y esta tarea se volvió más complicada. Por esta razón, las bases de datos de indización impusieron requisitos para garantizar hasta cierto punto que las publicaciones no sean espurias o falsas. ¿Sí? Por lo general, la inclusión de las revistas en bases de datos académicas de indización requiere de mucho más tiempo y preparación comparado con los motores de búsqueda académico. Además, la tasa de rechazos en el primer intento de aplicación para pertenecer a este tipo de índices es alta. Esto normalmente se debe a la falta de preparación, que no se revisa con detalle la extensa lista de requisitos de inclusión que piden las bases de datos académicas de indización. Y entonces además se piensa que las agencias de indización no son estrictas. Pasa todo lo contrario. Las agencias de indización toman una cantidad considerable de tiempo, muchos meses o hasta un año, como en el caso de Scopus, para revisar de forma estricta si el ente editorial cumple con los requisitos que han pedido. Si la revista no cumple con los requisitos, hay un plazo que ellos imponen para poder reaplicar. Existen bases de datos académicas de indización generales como Scopus, Web of Science, DOAG y otras que son por disciplina como Agrícola, Medline o PsycInfo. Asimismo, existen bases de datos de indización que son exclusivas para cierto tipo de publicaciones. Por ejemplo, si las publicaciones son de acceso abierto, la base de datos académica de indización general adecuada sería DOAG. Hay bases de datos académicas de indización de reputación diferente. Por ejemplo, Scopus tiene una alta reputación debido a que el proceso de evaluación de los requisitos tarda alrededor de un año. Otras bases de datos académicas de indización tardan menos en aceptar o no a las publicaciones. Sin embargo, repito, la calidad de las revistas no está basada únicamente con cumplir con requisitos de forma para pertenecer a estos índices. La labor editorial no debe ser centrada solo o exclusivamente para ser aceptados por estas bases de datos académicas de indización. La labor editorial debe ser centrada para garantizar la calidad de los productos de investigación que se publican siguiendo principios de transparencia y buenas prácticas de publicación. Bien, ahora vamos a ver la preparación previa que se requiere o que se necesita para aplicar a la inclusión de la publicación a cualquiera de estos índices de revistas que hemos revisado. ¿Qué preparación previa se requiere para poder aplicar a la inclusión en índices de revistas? Bueno, la respuesta es básicamente la preparación previa va a depender de cada tipo de índice de revistas. Vamos a ver la preparación previa que se requiere antes de aplicar a la inclusión en motores de búsqueda generales. ¿Qué necesitamos preparar antes de aplicar a la inclusión en motores de búsqueda generales? Bueno, es necesario tener los artículos con su respectiva página web, metaetiquetas HTML, mapa del sitio, tener habilitada la opción de que motores de búsqueda puedan rastrear los contenidos. Nuestra recomendación es que se use un software especializado para publicaciones como Open Journal Systems en caso de revistas para facilitar tener todo esto. Si usted como editor no está usando un software especializado o lo desea implementar para su publicación, por favor póngase en contacto con OpenCiencia
para que nosotros le podamos asesorar. Ahora vamos a ver la preparación previa que se requiere antes de aplicar a la inclusión en motores de búsqueda académicos. Entonces, ¿qué necesitamos preparar antes de aplicar a la inclusión en motores de búsqueda académicos? Es necesario tener preparado todo lo que vimos para los motores de búsqueda generales. Asimismo, es necesario tener el texto completo de los artículos en algún formato como PDF, HTML u otro, por ejemplo, XML. Asimismo, los artículos deben tener su autor, título, resumen, palabras clave y referencias respectivas tanto en el texto completo de los artículos como en los metadatos de los artículos. ¿Qué son exactamente esto de los metadatos de los artículos? Básicamente es información de los artículos, como el autor, título, resumen, palabras clave, referencias, que se proporciona de forma separada a los índices de revistas para que los artículos sean más descubribles. Nuestra recomendación es que se use un software especializado para publicaciones como Open Journal System, en caso de revistas, para facilitar tener todo esto. Si usted como editor no está usando un software especializado o lo desea implementar para su publicación, por favor póngase en contacto con OpenCiencia para que nosotros le podamos asesorar. Ahora vamos a ver la preparación previa que se requiere antes de aplicar a la inclusión en bases de datos académicas de indización. ¿Qué necesitamos preparar antes de aplicar a la inclusión en bases de datos académicas de indización? Bueno, básicamente lo que necesitamos tener preparado depende de lo que requiera cada agencia de indización. Por lo general, la mayoría de agencias de indización requiere que la publicación tenga su número de identificación, su ISSN, el equipo editorial con su afiliación institucional y datos de contacto, la política y el proceso de arbitraje, la periodicidad de la publicación, el tipo de licenciamiento y titularidad de derechos de autor, entre otros. Repito, la preparación previa depende de lo que requiera cada agencia de indización. En este video vamos a ver dos ejemplos. Lo que se requiere preparar previamente para aplicar a dos bases de datos académicas de indización general. En este caso vamos a ver el catálogo 2.0 de Latindex y DOAJ, que es el Directory of Open Access Journals, o el directorio de revistas de acceso abierto. En el caso del catálogo 2.0 de Latindex, requiere que la revista cumpla con un grupo de características básicas de presentación, de gestión y política editorial. Asimismo, se requiere cumplir con características de contenido y características de revistas en línea. Vamos a ver primero las características básicas. En relación a las características básicas, Latindex pide que se tenga la información sobre los responsables de la publicación, evidencia de generación continua de contenidos, datos de identificación de autoría de los manuscritos, información de la identidad editora, instrucciones para los autores, información del sistema de arbitraje y el ISSN. Es importante enfatizar que es necesario que la publicación cumpla con todas estas características básicas. Entre las características de presentación, Latindex pide que se pueda navegar a los contenidos, que es una de estas características, tener acceso histórico a los contenidos, mención de periodicidad, tener el membrete bibliográfico al inicio del artículo, afiliación institucional de los miembros del equipo editorial, afiliación institucional de los autores y fecha de recepción y aceptación de originales. Vamos a ver también las características de gestión y política editorial. En este caso, Latindex pide que se defina la revista, de qué se trata la revista, que se tengan manuscritos con autores externos, es decir, por lo menos un 50% de los manuscritos deben ser de autores que no pertenecen a la entidad editorial para evitar la endogamia académica.
Apertura editorial. Ellos piden que por lo menos 2/3 partes del equipo editorial deben ser de instituciones diferentes de la entidad editorial. Servicio de información. En este caso, la revista debe estar incluida en alguna otra base de datos de indexación o catálogo o portal de revistas, etc. Asimismo, Latindex pide el cumplimiento de la periodicidad dentro de estas características de gestión y política editorial. Asimismo, políticas de acceso y reuso, código de ética y detección de plagio. Vamos a ver también las características de contenido. En este caso, Latindex pide que se tenga contenido original, referencias bibliográficas, adoptando una norma, exigencia de originalidad, resumen en 2 idiomas, palabras clave en 2 idiomas y por lo menos 5 artículos publicados al año. En relación con las características de revistas en línea, Latindex en este caso pide que se haga uso de protocolos de interoperabilidad como el protocolo OAI-PMH. Asimismo, se solicita que se publique en diferentes formatos. Se tengan servicios de valor agregado, por ejemplo, tener multimedia, videos, audio, servicios de interactividad con la persona lectora, por ejemplo, servicios de alerta, redes sociales. Asimismo, otra característica de revistas en línea es que la revista tenga un buscador, asimismo un uso de identificadores uniformes de recursos, por ejemplo, los DOIs, ¿sí? Que la revista tenga DOIs, que es bastante importante, uso de estadísticas y tener una política de preservación digital. ¿Sí? Es importante enfatizar que aparte de cumplir con todas las características básicas, se debe cumplir también con por lo menos 23 de las restantes. Es decir, 23 características entre de las restantes de las características de presentación, de gestión y política editorial, de contenido y de revistas en línea para alcanzar un 80% del listado de requisitos. Aparte de estos requisitos básicos, la publicación debe tener una antigüedad de 2 años y dar acceso libre a todos los contenidos. Si usted tiene dudas relativas a alguna de estas características, por favor póngase en contacto con OpenCiencia para que nosotros le podamos asesorar. Ahora vamos a ver otra base de datos académica de indexación, que es DOAJ, ¿sí? Con respecto a DOAJ, el directorio de revistas de acceso abierto, o el Directory of Open Access Journals, ellos requieren que la revista cumpla con ciertos requisitos básicos relativos al acceso abierto, información, sitio web, proceso editorial y derechos de autor y licenciamiento de contenidos. Vamos a ver cada uno de estos requisitos. Dentro de los requisitos básicos tenemos el acceso abierto, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el acceso abierto? Este requisito, DOAJ requiere que la revista sea de acceso abierto, se use una licencia abierta, por ejemplo, Creative Commons o una licencia equivalente, se tenga acceso abierto y gratuito a los contenidos sin periodo de embargo y sin registro de usuarios para acceder al contenido. Dentro de los otros requisitos básicos está el sitio web. Sí, con respecto al sitio web de la revista, DOAJ requiere que la revista tenga su propio URL, que la revista sea fácil y clara para navegar, también que los artículos tengan su respectivo URL con el texto completo del artículo. Asimismo, la revista debe adherirse a las directrices de principios de transparencia y buenas prácticas de publicación que tiene DOAJ descritas en su sitio web. Además, DOAJ requiere que la revista tenga descrita la política de acceso abierto, objetivos y alcance de la revista, el comité editorial, instrucciones para autores, el proceso editorial descrito, términos de licenciamiento de contenidos y derechos de autor,
los cargos por revisión o publicación de artículos, incluso si no, la revista no los tiene, datos de contacto y el ISSN. Vamos a ver otro de los requisitos básicos, el proceso editorial. En referencia al proceso editorial, DOAJ requiere que la revista tenga un editor y un consejo editorial. Los nombres y afiliación institucional deben de aparecer para todos los miembros. Si la revista es dirigida por un cuerpo estudiantil, el comité editorial debe de tener 2 miembros que tengan doctorado. Asimismo, DOAJ requiere que todos los artículos pasen por un proceso de arbitraje o revisión por pares antes de su publicación. Toda la información relativa a este proceso de arbitraje debe de estar detallado en la revista. Relativo al licenciamiento y derechos de autor, esto lo vamos a ver, es otro requisito. DOAJ requiere que los términos de la licencia seleccionada por el ente editorial estén claramente plasmados en la revista. DOAJ recomienda el uso de licencias Creative Commons. Sin embargo, puede usarse otra licencia abierta similar teniendo cuidado con los términos que se escriban. Con respecto a los derechos de autor, los términos deben de estar claramente plasmados tanto en los contenidos como en el URL de los artículos. Los derechos de autor no deben contradecir ni a la licencia, ni a la política de acceso abierto. Por ejemplo, que esté escrito en la página web todos los derechos reservados, ya que esto contradice el acceso abierto a los contenidos. Bueno, aparte de estos requisitos básicos, DOAJ tiene ciertos requisitos adicionales, ¿sí? Para cierto tipo de revistas. Por ejemplo, para revistas de artes y humanidades, DOAJ acepta revistas que realicen una revisión editorial en lugar de una revisión por pares. DOAJ especifica que en este caso la revisión editorial debe ser llevada a cabo por un mínimo de 2 editores. Otro ejemplo son las revistas de actas de congresos, que publican única y exclusivamente actas de congresos. En este caso, DOAJ, aparte de los requisitos básicos, también pide que estas revistas tengan el texto completo de todas las ponencias de los congresos. Si usted tiene dudas relativas a alguno de los requisitos de DOAJ, por favor póngase en contacto con OpenCiencia para que nosotros le podamos asesorar. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación a la inclusión de la publicación en cualquiera de estos índices de revistas que hemos revisado. ¿Qué debemos hacer para aplicar a la inclusión en índices de revistas? La aplicación va a depender, por supuesto, de cada tipo de índices de revistas. Vamos a ver la aplicación a la inclusión en motores de búsqueda generales. ¿Sí? ¿Qué necesitamos exactamente hacer para aplicar a la inclusión en motores de búsqueda generales? Bueno, si vamos a aplicar al motor de búsqueda general Google, entonces debemos tener una cuenta en Google. Si no la tenemos, debemos crearla. Posteriormente, accedemos con las credenciales a lo que se llama el servicio Google Search Console. Posteriormente, debemos añadir el sitio web de la revista y verificar que nosotros somos los administradores del sitio web. Esto se hace a través del método del prefijo URL, en el que descargamos un archivo que nos proporciona Google Search Console para subirlo en el sitio web de la revista. De esta forma podemos hacer la verificación. Posteriormente añadimos la URL del mapa del sitio en Google Search Console para completar la inclusión. Esto es particularmente fácil de hacer si usamos Open Journal Systems. Si usted tiene dudas relativas a la aplicación en la inclusión de la revista en motores de búsqueda generales, por favor póngase en contacto con OpenCiencia para que nosotros le podamos asesorar. Ahora vamos a ver la aplicación a la inclusión en motores de búsqueda académicos. ¿Qué necesitamos hacer para aplicar a la inclusión en motores de búsqueda académicos? Si vamos a aplicar al motor de búsqueda académico como Google Académico, no hay forma de hacer la aplicación de inclusión manualmente. Google Académico incluye los contenidos de revistas académicas de forma automática.
Nuestra recomendación es usar Open Journal Systems para que la inclusión sea fácil y automática. Los desarrolladores de este software, que en este caso es PKP o Public Knowledge Project, han sacado un módulo para que los contenidos sean automáticamente cosechados por Google Académico. Así que no hace falta hacer nada más. Hay algunos editores que deciden crear un perfil en Google Académico de publicaciones de la revista como si fuese un perfil de un profesional, agregando toda la información de los manuscritos publicados por la revista. Esta es otra estrategia y mucho más rápida que el tener que esperar a que los resultados aparezcan en Google Académico. Sin embargo, es probable que la información relativa a los artículos aparezca duplicada por usar esta estrategia. Si usted tiene dudas relativas a la aplicación a la inclusión de la revista en motores de búsqueda académicos, por favor póngase en contacto con OpenCiencia para que nosotros le podamos asesorar. Ahora vamos a ver la aplicación a la inclusión en bases de datos académicas de indización. Si vamos a aplicar a una base de datos académica de indización como la Tindex o DOAG, lo importante es revisar sus respectivos sitios web. Todos los requisitos que hablamos con anterioridad están descritos en castellano en la página web del catálogo 2.0 de la Tindex. En relación a DOAG, la información está en inglés. En la aplicación se nos pedirá incluir los URL en donde aparezca la información que nos están solicitando. Por esta razón es importante tomar un tiempo considerable en revisar el formulario de aplicación y revisar si toda la información que nos solicitan está disponible. Esto es particularmente importante porque la aplicación enviada se revisará con detalle y es factible que sea rechazada si no cumple con los requisitos básicos que ellos piden. Si usted tiene dudas relativas a la aplicación en la inclusión de la revista en bases de datos académicas de indización, por favor póngase en contacto con OpenCiencia para que nosotros le podamos asesorar. Y pues ahora vamos a ver las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que es relevante no solo aplicar para la inclusión de la revista en bases de datos académicas de indización, sino que también en motores de búsqueda generales y académicos. Asimismo, podemos concluir que la calidad de las revistas no está basada únicamente con cumplir requisitos de forma para pertenecer a estos índices. La calidad de las revistas tiene también que ver con cuestiones de fondo, como la calidad de los productos de investigación que publican. Nuestro mensaje de OpenCiencia es el que les da, es que no queremos decir que los índices de revistas sean malos. Tampoco queremos decir que los equipos editoriales de revistas no deban hacer el esfuerzo en pertenecer a los índices de revistas. Cumplir con requisitos de forma para pertenecer a estos índices es un primer paso importante para evaluar si algunos aspectos del trabajo editorial que se han estado haciendo es el adecuado. Sin embargo, esto no lo es todo. Los equipos editoriales deben de prestar atención a las cuestiones de fondo y ver si se está cumpliendo con el objetivo de diseminar el conocimiento científico libre de errores. Eso es básicamente todo. Pues les agradecemos mucho por su atención. OpenCiencia siempre está asesorando y apoyando a los equipos editoriales en relación con la formación en estos temas, también para aclarar dudas a los investigadores en relación a todo lo que significa enviar un manuscrito a una revista indizada, sobre todo para aclarar todas estas dudas en relación con la calidad de las revistas. ¿Sí? Entonces, también nosotros, OpenCiencia, brinda los servicios muy accesibles, económicos para las revistas, para que las revistas puedan cumplir con estos requisitos de forma y de fondo que normalmente las bases de datos académicas de indización solicitan. Sin embargo, pues es importante considerar que hay un montón de trabajo que hay que hacer. Nosotros trabajamos a la par con los equipos editoriales para que se les haga más fácil cumplir con todos estos requisitos. ¿Sí? No solo brindamos el prefijo DOI para los artículos
o los reportes de similaridad de Turnitin para que se pueda revisar plagio, sino también que brindamos todo el apoyo técnico que requieren para que la revista pueda cumplir con estos requisitos de forma y de fondo, ¿sí? Nosotros tenemos bastante experiencia para que esta labor les sea mucho más fácil. Y pues si los investigadores tienen también alguna duda al respecto de estos índices, pues nosotros estamos abiertos para aclarar cualquier duda. Les agradecemos mucho por su atención y nos despedimos cordialmente, invitándolos a ver los otros videos de formación que tenemos, tanto los seminarios, los videos tutoriales, como las conferencias que nosotros tenemos a su disposición en el canal de YouTube de OpenCiencia. Muchas gracias.